Hola, soy yo nuevamente. Ha pasado un largo tiempo, y siento que así sea, pero comencé la universidad hace unos meses y no he tenido tiempo para seguir con la historia. Mi objetivo era subir un solo capítulo que durase 1 hora, pero veo que tendré que compactarlo en partes como lo hice con el capítulo 7, ya que como dije antes la historia concluye en el capítulo 9, pero debido a mi poca disponibilidad cada vez me es difícil actualizar mundos paralelos. Pero para no dejar olvidada la historia decidí subir este fragmento que llevo escribiendo alrededor de 6 meses. Como dije antes, no he tenido suficiente tiempo libre como para escribir lo suficiente como para hacer un capítulo de 1 hora, y ruego que perdonen el largo tiempo que me tomo para subir cada capítulo, y cabe mencionar que aprecio mucho a los que aún siguen la historia a pesar de lo poco que se actualiza. Sin más que decir, muchas gracias y espero que lo disfruten. ¿Alguna vez escuchaste la historia del viajero del más allá? De otro mundo vino un joven muchacho, por lo que sé, el lugar de donde vino fue amenazado ante una muy peligrosa toxina, pero gracias a su padre él pudo escapar, pero para su mala suerte el lugar al que vino tampoco era el más seguro. Por lo menos el joven iba acompañado con su perro, el cual siempre estaba a su lado y protegía. Ambos enfrentaron criaturas sacadas del mismísimo inframundo y a la vez conocieron a otros humanos. Eran supervivientes de una terrible guerra nuclear la cual acabó con la sociedad como la conocían. Aquel horrible acontecimiento fue nombrado como la Guerra de los Champiñones. Que como era aquel muchacho amable, generoso y muy leal. Lástima que se dejaba consumir por sus defectos, ya que siempre pensaba que era un inútil y siempre se echaba la culpa de todo lo que le sucedía. Tenía malos hábitos e incluso hasta tendencias autodestructivas. Para su mala suerte ahora tiene problemas de la memoria. Ese problema sucedió justo después de que la escuela llena de supervivientes fuese atacada de repente. Una gran cantidad de criaturas peligrosas comenzó a matar a todo aquel que se encontraran. El joven, acompañado de su perro y otros 2 supervivientes, fueron los últimos en quedar de pie, pero lastimosamente estos fueron acorralados por una gran criatura nunca antes vista. Aquella criatura era extremadamente peligrosa. El joven superviviente anteriormente ya había enfrentado a innumerables criaturas antes, saliendo milagrosamente vivo tras cada encuentro. La causa de que éste siguiera vivo se debía a que el perro que le acompañaba tenía el poder de aumentar su tamaño a niveles increíbles, esto debido a que el padre del joven modificó al perro genéticamente para que lo pudiera defender. Pero también había otra razón más por la que el joven siempre se alzaba victorioso ante sus enfrentamientos contra tales peligrosas criaturas, y la verdad es que éste poseía consigo una poderosa espada la cual le daba poderes y una fuerza sobrehumana cada vez que éste la empuñaba. La espada, cuyo nombre era Fénix, comenzó a ser una herramienta bastante útil en su supervivencia, pero lo que no sabía es que la espada en realidad era una entidad viviente, y cada vez que el joven la usaba hacía que su cuerpo y su forma de pensar cambiaran al de otra persona mucho más agresiva y peligrosa. El joven de alguna manera se percató de ello y dejó de usarla. Pero ese día no tuvo más opción que recurrir a empuñar dicha espada. Su compañero no podía pelear y encima tenía que proteger a una joven superviviente ante la amenaza de una enorme criatura que estaba a punto de asesinarlos. Pero dicho poder no fue suficiente para poder derrotar tal poderosa criatura.
Pero cuando todo parecía estar perdido para el chico Fénix, su espada tenía un as bajo la manga, la cual podría ser la manera para que el joven sobreviviera y saliera de aquella situación con tanta desventaja. El joven combinó su cuerpo con la espada Fénix, y este se volvió parte de sí. Gracias a ello ahora iba a tener una extraordinaria fuerza y poderes sobrehumanos que le iban a dar ventaja sobre aquella situación. ¿Qué pasó después? Fue prácticamente como volver a empezar desde cero. Despertándose en medio de un enorme campo de césped se encontraba un joven acostado boca arriba, tenía su ropa chamuscada y una grave falta de memoria sobre lo que le había ocurrido anteriormente. El joven se aventuró en unos abandonados edificios escolares que habían cerca suyo. Ahí se encontró con otra persona, otro muchacho bastante misterioso, el cual estaba intentando abrir un armario que parecía ser muy difícil de abrir. El joven de la ropa chamuscada decide ayudarlo y logra abrir el armario sin esfuerzo alguno. Agradecido, el muchacho misterioso decide darle la mitad de los alimentos que habían en el interior del armario. Aquel muchacho misterioso se presentó con el nombre de Nathan. Poco después se hace revelar que este poseía consigo los ojos de Dios. Unos ojos capaces de ver más allá de lo que el ojo humano nunca podrá captar. Espadas mágicas, criaturas del Averno y ojos divinos, tal como se oye parece una historia de fantasía. Pero lamentablemente no es esa clase de historia. Esta es una historia cruda llena de muertes, traiciones, avaricia y determinación. En este mundo no existe tal cosa como los finales felices. Y nuestro protagonista se percatará de ello de primera mano. Al ver un océano de cadáveres incinerados a su alrededor. El causante de tan terrible escena, probablemente él. Palabras dichas por Nathan al ver el aura maligna que sobresalía del cuerpo de él, que también estaba en los mismos cadáveres. La duda hizo que comenzara a desconfiar de sí mismo, a la vez que la culpa alimentó el deseo de querer quitarse la vida. Aquellos pensamientos fueron lo suficiente fuertes para consumir su cabeza y saltar de un tejado de un edificio. Pero lamentablemente ahí no termina su historia. Para su mala suerte este logra sobrevivir y lo que le iba a esperar después va a ser mucho peor cada vez. Le espera un largo camino lleno de dolor y sufrimiento que recién acaba de empezar. Mi cuerpo pesa demasiado, me siento demasiado cansado, como si acabara de cargar algo pesado por demasiado tiempo. Cada músculo de mi cuerpo me duele. Eso es bueno, significa que sigo vivo, aunque no sé qué tan bueno es eso. Milagrosamente logré cerrar el búnker antes de que la explosión me alcanzara, pero siendo sincero creí que no la iba a contar. No sabría decir cuánto tiempo llevo aquí, pero el suficiente como para abrirme el apetito. Abrí mi mochila y saqué una bolsa de comida instantánea. Qué extraño, por alguna razón no soy capaz de calentarla. Creo que se debe a que he estado abusando demasiado de mis poderes. Steven, hay un límite para todo. Pensé mientras comía la bolsa estando fría. No disfruté mucho esta comida. Todavía me quedan 2 bolsas similares a esta en mi mochila. Pero solamente eso tengo para comer. Sería muy imprudente de mi parte si me quedo aquí sin hacer nada. Dije mientras me levantaba difícilmente del suelo. Mi cuerpo me está pasando factura de lo que ha sucedido desde lo del coche. Increíblemente no tengo herida alguna, a pesar de que en algunas ocasiones he visto como partes de mi cuerpo quedaban fracturadas. Pero aún así logro estar de pie, adolorido, pero logro estarlo. ¿Qué es lo que me sucede? Tuve esa duda en mi cabeza durante varios minutos, mientras inspeccionaba el búnker por completo. Lamentablemente no había nada de valor que me pueda servir. Solo un montón de cables y piezas tecnológicas en los alrededores. No tengo más opción que salir de aquí y abastecerme en el exterior. Hora de volver a las andadas, ¿cierto, Jake? Un momento, ¿a quién le hablo? Como sea, debo concentrarme en cosas más importantes y una de esas es salir de aquí.
Me acerqué a la puerta blindada y comencé a abrirla girando una palanca. Era muy pesada y parecía estar dañada ya que solo logré abrir hasta cierto punto la puerta, pero lo necesario para así poder salir. Una luz comenzó a entrar dentro del búnker. La luz provenía del pequeño espacio que logré hacer en mi esfuerzo de abrir la puerta. Lentamente me acerqué a dicha luz. Era la luz del día y para mi buena suerte los escombros no llegaron a cubrir el búnker por completo. Tenía una salida bastante angosta pero podía salir si me arrastraba. Tomé mis cosas y comencé a arrastrarme por el frío suelo y los escombros filosos que estaban a mi alrededor. Pero justo cuando ya estaba a punto de salir mi mochila se queda atorada en algún trozo. Maldita sea, solo era un cuerpo mecánico desactivado por la explosión. Mi mochila se quedó atascada en su mano. Por un momento entré en pánico. Lo último que quería es pasar por eso nuevamente y menos en la situación en la que estoy. Qué extraño, en el momento que intenté liberar mi mochila de su mano esta parecía como si en vez de quedarse enganchada mi mochila la atrapara con su puño cerrado. Debe ser alguna clase de reflejo o me estaba imaginando cosas. Simplemente tiré más fuerte y logré liberarla. Finalmente logré salir de los escombros, y lo primero con lo que me encontré fue un panorama bastante difícil de ver. Estaba en medio de un enorme agujero, y dentro de este había una gran cantidad de escombros, que eran parte de la fábrica y habían algunos que aún seguían incendiándose. Una enorme montaña de partes metálicas, cableado eléctrico chispeante e incluso articulaciones robóticas por todos lados, era el panorama que me rodeaba ahora mismo. ¿Cómo demonios es que termine en un lugar así?, me dije a mí mismo. La respuesta ya la sabía, pero me costaba procesarla y aceptarla. Pero siendo sincero, no es la primera vez que me encuentro en una situación así, pero aún así sigue sorprendiéndome, esta sensación de duda, escalofríos recorriendo todo mi cuerpo y un gran llanto dentro de mí, el lamento de un ser el cual me suplica que todo esto se detenga. Pero no puedo mentirme ahora, por más que mantenga la calma sé que esto nunca terminará. Finalmente pude salir de aquel lugar. No fue para nada fácil, en todo momento me la jugaba a que algo colapsara y me terminara aplastando. Pero por fin logré escapar de esa fábrica. No puedo creer todo lo que he pasado hasta ahora, dije tirándome de rodillas al suelo donde me encontraba. Ahora mismo me encontraba en medio de una autopista en medio de una zona rural, una zona bastante abundante de árboles. Y a pesar de todo, el maldito día sigue estando nublado. Grité al unísono, con cierta alegría acompañada de lágrimas de sufrimiento. Ahora es cuando una extraña criatura aparece detrás mío y me ataca. Volví a ver hacia atrás y no había nada más que una autopista totalmente recta que desaparece a los 20 metros gracias a la densa niebla. Lo mismo era al frente mío. Una larga y recta autopista que también dejaba de verse gracias a la niebla. Solo era yo en medio de una autopista a la mitad de un bosque y rodeado de una densa niebla. Con esa misma frase en mi cabeza simplemente comencé a caminar siguiendo aquel camino. Y así fue durante 30 minutos, todo seguía igual, una carretera, árboles a mi alrededor y una densa niebla que no sé por qué pero cada vez que avanzaba esta parecía hacerse mucho más densa. Espera un segundo, algo anda mal. Volví a ver al suelo y para mi sorpresa tenía un solo zapato. Me pregunto desde hace cuánto tiempo llevo sin un zapato. Esa duda dominó en mi cabeza durante la otra media hora que seguí caminando hasta encontrarme con un vehículo a mitad de la autopista. Me acerqué a inspeccionarlo y tenía todas las puertas abiertas. Para mi sorpresa también estaban las llaves dentro, pero al intentar arrancarlo me di cuenta que no tenía batería y que también le faltaban todas las llantas. Me dispuse a revisar la guantera pero solo habían papeles, luego intenté revisando la parte trasera pero tampoco había nada. Lo último que queda es el maletero. Pero a pesar de intentar abrirlo con las llaves no abría. Nada que un buen golpe no arregle, o eso pensé hasta que después de la sexta patada aún no parecía tener intenciones de abrirse. Me niego a tener que usar poderes terceros, como lo es la espada para poder abrir un simple maletero. Es por eso que en vez de hacer eso, usaré la navaja suiza que me regaló un viejo amigo, enemigo, conocido mío. No fue sencillo pero con un poco de técnica logré acceder al maletero. Cortando las sillas traseras para así poder acceder a Y para mi gran decepción dentro había mucho que desear, a excepción de un maletín de oficina.
el cual para mi poca sorpresa tampoco podía abrirse. Lancé el maletín contra el auto y milagrosamente este se abrió a la primera. Dentro había una foto de una familia bastante común, dinero en total $534.10, papeles o correos con cosas poco interesantes dentro, pero lo mejor de todo sin duda alguna. Una pistola. De juguete. Sin duda alguna la mayor pérdida de tiempo que he tenido desde que llegué aquí. Dije totalmente desilusionado a punto de quemar aquel maletero hasta que vi algo que me llamó la atención. Dentro, en una de las hojas había una especie de sobre de carta. No sé por qué, pero esta me dio curiosidad ya que en uno de los bordes parecía tener una pequeña mancha de sangre. Abrí el sobre y dentro había una hoja con algo escrito. Decía, asunto, posibilidad de sobrevivir, entre paréntesis, estado de emergencia. D. Para. Sé que esto es demasiado agresivo, y más sabiendo que llevamos tiempo sin poder hablar después de lo que sucedió hace ya 10 años, y lamento que la primera cosa sea un mensaje como este. La situación está empeorando, dentro de las instalaciones se rumorea la posibilidad de una brecha de clase catastrófica, nuestras fuentes dicen que no es algo con lo que podamos lidiar por más que, texto intangible por mancha de sangre, estamos ante la posibilidad de recurrir al uso de armamento termonuclear si no se llega a lidiar con lo que hace un tiempo se lleva queriendo evitar. Te digo esto porque ahora eres la única familia que me queda, y a pesar de todo tú eres mi hija y quiero que sigas con vida. No te pido que me perdones, pero al menos necesito que sobrevivas y te dirijas hacia el norte, una vez haya nieve pregunta por la mariposa. Ellos te mantendrán a salvo. Te quiere, tu padre. Parece que a lo último se referirá a algún tipo de lugar seguro. Un refugio o incluso una comunidad. Esto es lo que necesitaba, una posibilidad de poder seguir viviendo, un nuevo objetivo el cual perseguir. Con esa información en mente finalmente ya tenía un objetivo en concreto además del otro que ya tenía. Recuperar mis recuerdos. Es extraño, siento como si hubiese sucedido algo muy recientemente pero por alguna razón no logro recordar qué es, sumando también que últimamente tengo sueños bastante difíciles de entender, que parecen reflejar fragmentos de mi vida pasada. Pero por alguna razón estas no encajan con mi antigua vida antes de haber venido aquí. Tengo que organizar mi cabeza. A ver, empecemos con lo principal, ¿quién soy? Me llamo Steven Richois, hijo de William Richois y de... Tengo 14 años. Vivía en Estados Unidos. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Después de eso tuve una vida tranquila y sin ningún tipo de complicaciones. Mi padre, William, era científico, trabajaba en una empresa de tecnología, no recuerdo su nombre. Él siempre solía llegar tarde a casa, incluso habían días en los que desaparecía por completo. Pero a pesar de eso no recuerdo haberme sentido solo. Ya que alguien siempre me acompañaba a aquellos aburridos días, ¿pero quién? Al poco tiempo de que llegó mi cumpleaños en cuestión de semanas ocurrió la desgracia, una terrible toxina amenazó la vida que conocíamos, mi padre por suerte previó que eso sucedería, escapamos a un búnker acompañados de otros colegas científicos suyos y sus familias. Pero por más que nos resguardáramos la toxina logró penetrar en el búnker. Sin escapatoria alguna mi padre recurrió al uso de una máquina capaz de enviar otras cosas a otra dimensión. Y para poder salvarme él me envió a través de esa máquina a este mundo postapocalíptico. Mi padre junto al resto de científicos lo más probable es que ya estén muertos. Tampoco es que haya terminado en el lugar más seguro que había, para mi mala suerte este lugar es incluso peor del que venía. Aquí es cuando mi mente comienza a fallar, después de eso no tengo algún recuerdo de lo que sucedió. Así estuve durante un buen rato, intentando recordar lo más que pude, de igual manera no había mucho más que hacer, más que caminar en línea recta esperando encontrar señales de civilización. Llevaba caminando por el mismo camino, viviendo los mismos árboles durante este tiempo, pero eso fue hasta que logré dar con la primera señal de civilización después de muchos kilómetros, enfrente mío había una gasolinera. Entré en el establecimiento y la primera impresión que tuve fue que estaba completamente vacío, en los mostradores no había absolutamente nada. No habían cajas de basura o algún tipo de botella dañada en el suelo. El lugar parecía hasta nuevo. Al fijarme en la caja registradora me llevé con la sorpresa de encontrarla llena de dinero, pero únicamente billetes de $1. O sea, se llevan todo lo del local a excepción de los billetes de $1. ¿Qué sentido tiene eso?
Pero lo más preocupante es que todo el local no parecía mostrar algún signo de daño o agresión, al contrario parecía hasta limpio. Nada estaba fuera de lugar, la entrada y los vidrios estaban intactos. Había otra puerta que parecía ser la del baño, sin más que tener que buscar entré a inspeccionar su interior. Abrí la puerta y lo que vi no me lo podía creer. Detrás de la puerta había un baño común y corriente, un retrete y un lavamanos sin más, pero lo que me impactó fue que encima de la tapa del retrete había un zapato, uno izquierdo para ser más precisos, justo como el que me hacía falta. Pero lo peculiar y asombroso no era eso, sino que era idéntico al que ya tenía puesto. No sé cuáles son las posibilidades de que algo así ocurra, o también las de encontrar una gasolinera totalmente vacía a excepción de un fajón de billetes de $1 y un zapato. Evidentemente tomé el zapato y me lo puse, pero me calmé un poco al ver que no era de la misma talla que el que ya tenía, este era más grande. Con un nuevo zapato y un fajo de billetes de $1 que no me servirían para mucho, continué con mi camino. No debería tardar mucho en llegar a una ciudad ya que a medida que avanzaba se hacía más recurrente la presencia de automóviles detenidos a mitad del camino. Y así fue, en cuestión de una hora llegué a un poblado. Casas abandonadas, algunas con secuelas de agresión y más de una con protección en las ventanas y puertas con enormes tablones de madera que las cubrían, pero lo más importante, no había ni una señal de vida. En pocas palabras, un pueblo fantasma. Al acercarme a la primera casa esta ya parecía haber sido saqueada ya que la puerta había sido totalmente destruida desde fuera. Quise echar un vistazo pero apenas entrar vi que había un rastro de sangre en el suelo y fue suficiente para echarme hacia atrás. Así fue con la mayoría de casas, la mayoría estaban vacías o parecía haber pasado alguna especie de tragedia como la primera. Sabía que iba a ser difícil encontrar provisiones, pero nunca imaginé que fuese a ser así de difícil. Si la situación en este lugar sigue así a este paso moriré por inanición. Se estaba haciendo de noche, debería buscar un lugar donde poder descansar. Entré en la primera casa que no tuviera la puerta dañada o indicios de sangre en ninguna parte. Entré en una que parece ser segura, era de 2 pisos, sorprendentemente estaba intacta, la sala está organizada y bien decorada, también había una chimenea, pero no sé qué tan buena idea sea prenderla ahora. Me dirigí a la cocina, vi que había un refrigerador pero al abrirlo me retracté de inmediato de haberlo hecho. Espero tener mejor suerte en los armarios. Y así fue, había una lata de frijoles escondida en la parte de arriba de estos. Pero aún no hay que cantar victoria, primero tenía que revisar la fecha de vencimiento. Para mi buena suerte aún le queda un buen tiempo antes de que caduque. Se podría considerar que el día de hoy fue todo un éxito. La noche llegó, dejando todo completamente a oscuras, por un momento olvidé la situación en la que me encontraba y tontamente intenté encender las luces. Intenté caminar a ciegas hacia la chimenea, pero me tropecé con algo y caí directo encima de uno de los muebles. Tengo destruidos los pies, no recuerdo la última vez que había caminado tanto. Estaba demasiado exhausto, creo que aún no estoy acostumbrado a nada de esto. Pero tengo que acostumbrarme ya que esta va a ser mi vida a partir de ahora. ¿Quién diría que aún no ha pasado más de una semana? Siento que llevo meses en este lugar. Me quedé tan absorto en mis pensamientos que sin darme cuenta lentamente fui cerrando los ojos hasta quedar totalmente dormido. La suave brisa y el limpio aire fresco de aquel pastizal me recibió nuevamente mientras abría lentamente mis ojos. Otra vez este lugar. Pensé mientras miraba que estaba de pie viendo un horizonte infinito de color verde acompañado de un enorme cielo color celeste en el cual habían pocas nubes. Miré a mi alrededor y estaba justo encima de un pequeño puente de piedra. Abajo había una pequeña corriente de agua, un riachuelo. A los pocos segundos vi como un pequeño bote de juguete era llevado por esta corriente. Me pregunto a dónde llevará. Sin más que hacer me dispuse a seguir aquella corriente, mientras avanzaba notaba que aquel riachuelo poco a poco iba desapareciendo hasta el punto de llegar a secarse, pero cuando llegué al final de este, no estaba aquel barco de juguete en ninguna parte. Ahí fue cuando alcé la mirada del suelo y noté que el cielo había cambiado a un color rojizo, el pastizal había desaparecido parcialmente y habían zonas donde estaba completamente marchito. Volví a ver a mi alrededor y a la lejanía se podía ver que había un columpio. Curiosamente y sin ninguna razón caminé hacia él. Cuando me acerqué noté que cerca del columpio había un sujeto sentado en una silla que había junto al lado de este.
Lentamente me acerqué a aquella persona. Desde mi punto de vista lo primero que noté fue que tenía el cabello negro, su piel era de color gris, parecía ser bastante joven de mi edad aproximadamente y encima vestía con prendas oscuras. Finalmente te atreves a dar la cara. Esa voz me resulta demasiado familiar. Es aquella voz que me ha hablado en diferentes situaciones cuando me he sentido en peligro de morir. ¿Quién eres? Él no respondió, simplemente se quedó en silencio. Phoenix. No sé por qué, pero ese nombre me vino a la cabeza apenas recordé el origen de aquel poder que siempre estuvo conmigo. Una espada, en medio de un oscuro y húmedo túnel el cual no parecía tener salida. Todo era vacío a excepción de una cosa, una luz rojiza que se podía apreciar en el fondo de aquel infinito y oscuro lugar. Ahí fue cuando lo encontré. ¿Qué es este lugar? Tan pronto él escuchó mi pregunta alzó la mirada hacia el cielo. Es la primera vez que veo algo así. Me dijo sin quitar su mirada de aquel cielo rojizo. Yo tampoco estoy acostumbrado a ver el cielo de ese color. Es increíble, que a la vez escalofriante. Creo que lo prefiero más en su color natural celeste. De repente él se volteó a verme, pero por alguna razón evité mirar su rostro, no sé por qué pero sentía una enorme incomodidad la cual me hacía evitar querer verle a los ojos. Como lo suponía, eres incapaz de aceptarlo. Me dijo con cierto tono de desagrado, pero a la vez también sentía como si él ya supiera que yo iba a reaccionar así, de cierta manera parecía estar decepcionado. Quiero saber qué es lo que eres y qué fue lo que me hiciste. Él solamente se quedó en silencio. Pero a los pocos segundos se levantó de la silla, luego comenzó a caminar hacia donde yo estaba, yo a pesar de todo aún evitaba verle el rostro, pero era capaz de ver el resto de su cuerpo. Se detuvo enfrente mío, y de una manera bastante brusca me agarró el brazo, luego levantó la manga de mi chaqueta, mostrando una enorme cicatriz que atravesaba desde mi muñeca hasta la parte inferior del brazo. Con solo verte me doy cuenta de que me culpas de todo lo que te sucede, pero realmente el responsable de todo esto eres tú, todo esto es solamente tu culpa. Dijo con un tono bastante frío. Y también de repente su voz había cambiado. Después de decir eso me soltó, y retrocedió alejándose de mí. ¿Qué era mi culpa? No pude evitar irritarme al escucharlo decir eso, yo nunca quise que nada de esto me sucediera. ¿Qué es mi culpa dices? Maldito infeliz, tú fuiste el que me convirtió en esto, tú fuiste el que atravesó mi brazo y se fusionó conmigo sin siquiera pedírtelo. Maldigo el día en el que te encontré. Tuve que haberte dejado oxidándote en aquellas cloacas donde te encontré. No eres más que un parásito que se alimenta de las desgracias que me suceden. Tú eras el que quería más poder. Tu debilidad fue causante de ello. Y tampoco es que disfrute vivir con alguien que es incapaz de cuidarse a sí mismo. Todos los humanos son iguales, debiluchos que buscan a alguien con quien desquitarse para así no sentirse inferiores. Y tú, Steven, no eres la excepción. Tu maldito poder solo me crea dolor. Por culpa de ello no te haces la más mínima idea de cuántas veces he querido quitarme la vida. No podía soportarlo más. Mi vida gira en torno a la muerte y el sufrimiento, día tras día me cuestiono y dudo sobre mí mismo, sobre mi humanidad y en lo que me estoy convirtiendo. Cada vez que me veo en un espejo miro a otra persona, pero esa persona nunca soy yo. ¿Crees que culpando a un tercero de todo lo que has hecho hará que todo pierda repercusión? Eres un asesino, quitas vidas sin ningún remordimiento alguno. Eso no es lo que yo. Lo que tú haces es sobrevivir. Sobrepones tu vida sobre la de cualquiera que signifique una amenaza sobre ti. Pero yo lo he visto, Steven, he visto tu lado más oscuro, aquel lado se oculta detrás de esa cara de niño inocente, detrás de ese rostro hay una sonrisa sádica de otra persona la cual disfruta de todo lo que hace. Te ocultas, te convences a ti mismo de que todo fue un error y te arrepientes, pero ambos sabemos que cierta culpa es nada más que un intento falso de justificar lo que has hecho. Eres un hipócrita que se culpa a sí mismo de su falta de fuerza y habilidad al afrontar ciertas situaciones que requieren que des lo mejor de ti mismo, y optas por echarte a llorar y maldecir el día que todo tu mundo se desmoronó. Phoenix se acercó de forma violenta hacia donde yo estaba, agarrándome del cuello. Tenía una enorme fuerza. Por más que intentase liberarme, todo intento era en vano. Me armé de valor y lo miré el rostro, era una copia exacta de mí mismo, pero más siniestra y llena de heridas.
pude ver cómo de su otra mano se generaba una espada idéntica a la que yo siempre invocaba y que de su espalda comenzaban a salir unas alas oscuras las cuales lograban crear una sombra capaz de oscurecer una zona bastante amplia como la que nos encontrábamos. Lentamente veía como todo comenzaba a oscurecerse, y de fondo escuchaba sus palabras las cuales resonaban en mi cabeza. Yo soy Phoenix, una espada maldita, hecha a partir de la sangre de Orgullo, un demonio cruel y despiadado que disfruta de anteponer su fuerza ante todo aquel que le rodea. Pero ahora dicha sangre se entrelazó contigo, esta recorre por tus venas, dándote así una fuerza sobrehumana y una capacidad de autorregeneración, tras haber sido lastimado o herido. Recuerda mis palabras, Steven, el final llegará a ti, todo lo que eres dejará de existir, tal vez ahora lo controles, pero su verdadera naturaleza saldrá a la luz, y ahí es cuando lamentarás el día que tomaste aquella decisión. Pero es gracioso, dije que es tu fin, pero a veces el final es solo el comienzo. Tal vez ya llegaste al final de tu vida, pero aún no te has percatado. De repente sentí como si algo me golpeara en el estómago con gran fuerza, hasta el punto de hacerme despertar por el dolor. No podía respirar, aquel golpe me había sacado el aire del estómago, estaba bastante aturdido. Cuando volví a ver qué era lo que me había golpeado, una culata de un arma me golpeó en el rostro, lo que hizo que me cayera del sillón donde estaba recostado. Intenté recuperarme lo más rápido que pude, al hacerlo pude ver que en la sala donde me encontraba había un grupo de personas alrededor mío, eran 5 hombres, armados hasta los dientes, deben ser carroñeros. Intenté sacar la navaja suiza de mi mochila, pero uno de ellos se percató de lo que yo intentaba de hacer y me puso la boquilla de su rifle en mi rostro. ¿Qué es lo que quieren? Aquí ya no hay nada, y yo tampoco tengo algo que les pueda servir. Cállate. Me dijo el tipo que me estaba apuntando con el rifle. Miró a los otros 3 sujetos que estaban detrás suyo y les hizo una señal con la cabeza. Estos comenzaron a investigar toda la vivienda, 2 de ellos subieron a las habitaciones superiores, mientras que el otro fue a la cocina, quedándome únicamente con el del rifle. Miré al sujeto detenidamente, y no me quitaba el ojo de encima, pero pude notar que sudaba demasiado y que estaba un poco pálido, ha de estar enfermo. Tengo medicamentos en mi mochila, si estás enfermo te pueden ser de mucha ayuda. Mentira, solo quiero que bajes la guardia para así poder escapar. El sujeto apretó su rifle con más fuerza y la acercó aún más a mi rostro. ¿Acaso no te dije que te callaras? Dijo rozando la boquilla en mi frente. Después de eso él se me quedó observando por unos segundos, parecía que algo le comenzaba a inquietar. Dame tu mochila o te mataré, niño. Había funcionado, ahora solo debía arremeter contra él cuando bajase la guardia en el momento que abra la mochila. Rápidamente intenté soltarme la mochila, pero esto hizo que se pusiera nervioso. Tranquilo, más lento, te juro que te abro un agujero entre las cejas. Con el más máximo cuidado me fui quitando la mochila de forma lenta y poco agresiva, todo esto sin quitarle el ojo de encima a aquel sujeto, pero sé viceversa ya que tampoco lo hacía conmigo. De repente un grito de un hombre inundó toda la casa, provenía de la cocina, pero aquel grito fue suficiente como para que el sujeto bajara la guardia por un segundo, y sin pensarlo 2 veces arremetí contra él. Me tiré encima de él, y le intenté quitar el rifle empujándolo hacia él para golpearlo con Pero el sujeto era bastante fuerte y no cedía con facilidad. Entre el forcejeo el rifle se disparó varias veces alarmando al resto de carroñeros. Pero tuve tiempo suficiente para desarmar a aquel sujeto golpeándolo fuerte contra una de las paredes, y de un movimiento bastante ágil y rápido saqué la pistola de juguete y le apunté a aquel tipo al rostro mientras aún estaba en el suelo recuperándose. Parece ser que los papeles se invirtieron. Los otros sujetos vinieron a la carrera, pero al verme con el arma y cómo apuntaba a su compañero con eso hizo que retrocedieran y mantuvieran la calma. Lentamente me comencé a mover hacia la salida más cercana para así poder huir. Pero torpemente me terminé tropezando con un mueble que estaba detrás mío, haciendo que me cayera. La pistola es falsa, es de juguete. Gritó el tipo que estaba en el suelo, el resto al escucharlo rápidamente levantaron sus armas apuntando hacia mí. Rápidamente intenté arrastrarme para escapar, pero ahí fue cuando me percaté que el rifle había caído justo al lado mío. Por un instante todos los de la sala nos miramos al rostro, en su rostro podía ver que decían no lo hagas. Muy tarde, pensé antes de abalanzarme para recoger el rifle.
¿Qué demonios eres tú? Dijo antes de morir desangrado por las heridas de disparo. Estaba en medio de una horrenda escena. Marcas de disparos en todos lados, sangre cubriendo las paredes y el suelo, 4 cuerpos sin vida en los alrededores de la casa. No sé por qué, pero una frase recorrió mi cabeza justo en aquel momento. Sobrevive. Maldición, dije apretando los puños de la rabia, tenía las manos manchadas de sangre. Este maldito ciclo nunca terminará. ¿Es mi destino estar rodeado de muerte y sufrimiento? Miré hacia otro lado de la sala justo donde había un espejo, pude ver que estaba totalmente cubierto de sangre y que también tenía varias heridas de bala por todo el cuerpo. ¿En qué demonios me he convertido?, me pregunté a mí mismo. Me quedé meditando por unos minutos hasta calmarme y poder seguir adelante. Tengo que acostumbrarme, esta será mi nueva vida a partir de ahora. Pero al dar justo el primer paso, pude sentir como mi cuerpo dejaba de responderme y veía cómo caía al suelo de frente. Creo que llegué otra vez a mi límite, tal vez no pueda recuperarme de esta. Esto se está volviendo una costumbre.